Millones de personas pasan toda su vida buscando la solución a sus problemas. Trabajan horas extras, acumulan cursos, siguen tendencias, pero aún así, la abundancia parece algo reservado para otros. ¿Y si te dijera que están buscando en el lugar equivocado? Que la clave para transformar tu realidad no está afuera, sino dentro de ti. Puede parecer demasiado simple, pero la verdad es que la manera en que piensas, sientes y vibras define todo lo que atraes. Y aquí viene la revelación: existe un conocimiento antiguo, guardado durante siglos, que enseña exactamente cómo acceder a este poder. Pocos lo conocen. Menos aún lo aplican. Este conocimiento, transmitido por grandes sabios como Hermes Trismegisto, es práctico y transformador. No requiere sacrificios extremos ni promesas vacías. Se basa en leyes universales que rigen el cosmos y que, cuando se comprenden y aplican, pueden cambiar tu vida. Tal vez ya hayas sentido que hay algo más grande, algo oculto, pero nunca supiste cómo acceder a ello. Pues bien, hoy lo descubrirás. La pregunta es: ¿estás listo para poner este conocimiento en práctica y transformar tu vida de verdad? Y aquí va una provocación. ¿Alguna vez has pensado en cuánto tus creencias y patrones automáticos podrían estar saboteando la vida que deseas? Abundancia, éxito, paz interior, todo eso está al alcance de quien decide tomar el control de su estado mental y emocional. ¿La buena noticia? No necesitas años de esfuerzo para empezar a ver resultados. La ciencia moderna y la sabiduría ancestral coinciden. Cuando alineamos pensamientos, sentimientos y acciones con las leyes universales, creamos un campo magnético poderoso que atrae lo que deseamos. Lo que hace esto aún más fascinante es que los primeros pasos son accesibles para todos. No importa dónde estés ahora, el secreto está en pequeños cambios, como la práctica de la respiración consciente y el autoconocimiento. Estas prácticas simples te conectan con el flujo universal de prosperidad y te permiten alinear tu vibración con aquello que deseas manifestar. Es un enfoque práctico, pero con resultados que parecen casi mágicos. Hoy, querido buscador, vamos a desvelar estos secretos. Aprenderás cómo usar la respiración para acceder a estados elevados de conciencia, cómo las leyes herméticas pueden aplicarse en tu día a día y, lo más importante, cómo empezar a atraer abundancia de manera consistente. Este es el momento de abrir los ojos a algo que siempre ha estado frente a ti, pero que pocos han tenido el coraje de acceder. ¿Estás listo para finalmente tomar el control de tu realidad? La sabiduría hermética, tan antigua como misteriosa, nos enseña que todo en el universo está interconectado. Hermes Trismegisto, figura central de las leyes herméticas y autor atribuido del Caibalión, dejó un legado de conocimientos que resuenan hasta hoy. Entre sus principios destaca el de correspondencia: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Esta idea nos invita a ver la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. ¿Y qué podría ser más simbólico de esta conexión que la respiración? Con cada inhalación y exhalación reproducimos el ritmo de la vida, alineando cuerpo, mente y espíritu. Al comprender este proceso, comenzamos a acceder al poder de elevar nuestra conciencia de manera práctica y directa. Piensa en la respiración como un secreto a la vista de todos, escondido a plena luz. Los antiguos sabios veían en ella una clave poderosa para alcanzar estados superiores de percepción y espiritualidad práctica. No es casualidad que las prácticas respiratorias estén presentes en tantas tradiciones alrededor del mundo, desde las meditaciones budistas hasta el pranayama indio. Hermes Trismegisto ya señalaba que el control del ritmo respiratorio nos conecta con el flujo universal,
permitiendo una armonía interior que se refleja en el exterior. Para aquellos que desean profundizar en estas prácticas y entender cómo aplicarlas de forma eficaz, el Manual del Alquimista ofrece instrucciones claras y detalladas. Explora técnicas específicas que potencian la manipulación energética y amplían la conciencia. La idea del ritmo, tan fundamental en la filosofía hermética, también se refleja en la respiración. Así como las olas del mar siguen ciclos, nuestra respiración puede ser un reflejo del equilibrio universal. Cuando está desregulada, nuestra mente se vuelve caótica; cuando está armonizada, surge la calma. Un ejemplo práctico es la técnica de respiración cadenciada: inhala contando hasta 4, retén por otros 4 y exhala en 8. Este simple ejercicio alinea no solo el cuerpo, sino también la mente, permitiendo una conexión más profunda con tu esencia. ¿Y qué decir de la relación entre la respiración y los estados de conciencia? Sabemos que momentos de respiración corta y acelerada, como en el estrés, nos alejan del autoconocimiento y de la paz. En cambio, una respiración consciente y prolongada puede abrir puertas hacia dimensiones interiores aún inexploradas. No se trata solo de respirar para sobrevivir, sino de respirar para vivir. Al fin y al cabo, cada respiración intencional es una oportunidad de reconexión con las leyes herméticas y con las enseñanzas del gran Hermés Trismegisto. Los textos herméticos a menudo hablan del universo como un gran organismo vivo, donde todo pulsa al unísono. Al sincronizar tu respiración con ese ritmo, te conviertes en una parte activa de ese todo. ¿Un ejemplo práctico? Durante momentos de reflexión, conecta tu respiración con la pulsación de la naturaleza que te rodea. Escucha el sonido del viento, el canto de los pájaros, el ritmo de las olas, y permite que tu respiración entre en ese compás. Es como si estuvieras armonizando tu instrumento con una sinfonía universal. Querido buscador, al entender que la respiración consciente es una herramienta para elevar la conciencia, empezamos a darnos cuenta de que no solo transforma nuestra percepción, sino que también nos conecta con algo mucho más grande. Hermés Trismegisto, con su sabiduría temporal, nos recuerda que no hay separación entre lo divino y lo humano, solo un puente que necesita ser cruzado. Y ese puente, muchas veces, se construye con el simple acto de inhalar y exhalar de forma consciente. La respiración, aunque parezca un acto banal y automático, tiene un impacto profundo en el funcionamiento de nuestro cuerpo y mente. Cuando la analizamos desde una perspectiva científica, descubrimos que la respiración es mucho más que un proceso fisiológico, es un portal hacia estados de mayor equilibrio y claridad mental. Los estudios demuestran que ciertos patrones respiratorios influyen directamente en el sistema nervioso, activando estados de calma o alerta. Por ejemplo, la respiración diafragmática, en la que el aire llena completamente los pulmones, reduce los niveles de cortisol en el cuerpo y fomenta la tranquilidad. Esta práctica, muy alineada con los principios herméticos, confirma el poder del ritmo respiratorio para alcanzar estados elevados de conciencia. Imagina el impacto de un acto tan simple como respirar profundamente. Durante momentos de ansiedad, nuestra respiración tiende a ser superficial y acelerada, alimentando el ciclo del estrés. Sin embargo, al adoptar una respiración consciente y rítmica, es posible calmar la mente y reorganizar los pensamientos. Esto no es solo un concepto teórico, la ciencia demuestra que una respiración controlada desacelera los latidos del corazón y aumenta la coherencia cardíaca, promoviendo una sensación de paz. Estos hallazgos refuerzan la idea hermética de que el microcosmos humano refleja el equilibrio del universo. Además del sistema nervioso, la respiración afecta directamente las ondas cerebrales.
Durante una respiración pausada y profunda, las ondas cerebrales pueden pasar de un estado beta, asociado a la actividad intensa y el estrés, a un estado alfa o zeta, relacionados con la calma y la creatividad. El pranayama, una práctica milenaria de control respiratorio, es un excelente ejemplo de cómo las tradiciones antiguas ya comprendían esta conexión. ¿No es fascinante ver cómo estas prácticas, aunque arraigadas en filosofías ancestrales como el hermetismo, encuentran respaldo en la ciencia moderna? Técnicas respiratorias simples pueden convertirse en herramientas poderosas en el día a día. Por ejemplo, la técnica de respiración 4-7-8, donde inhalas durante 4 segundos, retienes durante 7 y exhalas lentamente en 8, tiene un efecto comprobado en el alivio de la ansiedad. Esta práctica es una forma moderna de acceder a los principios herméticos, permitiéndote sincronizar cuerpo, mente y espíritu en perfecta armonía. Al experimentar, visualiza cómo cada exhalación elimina preocupaciones y tensiones, mientras cada inhalación trae energía renovada y claridad. Investigaciones recientes destacan cómo la respiración consciente también potencia la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y crecer. Esto significa que al dedicar unos minutos diarios a respirar con intención, literalmente estás remodelando tu cerebro hacia patrones más positivos y creativos. Esta práctica está alineada con el principio hermético de vibración. Al alterar tu frecuencia interna, resuenas con energías superiores. ¿No es sorprendente cómo algo tan accesible puede generar transformaciones tan profundas? Más que una práctica aislada, la respiración consciente es un puente entre la sabiduría ancestral y la ciencia contemporánea. Nos invita a explorar un camino de autoconocimiento donde cuerpo y mente se convierten en aliados en la búsqueda de una elevación de la conciencia. Al incorporar estas técnicas en la rutina, descubrimos que la transformación no está en grandes gestos, sino en pequeños momentos de presencia plena. Querido buscador, la respiración es una herramienta poderosa que, cuando se utiliza conscientemente, puede transformar nuestra realidad interna y externa. Inspirados en las enseñanzas de Hermés Trismegisto, podemos adoptar prácticas que nos ayudan a alinear nuestros centros energéticos y elevar nuestra conciencia. Una de estas técnicas es la respiración del equilibrio. Consiste en inhalar profundamente durante 4 segundos, retener el aire por 4 segundos más y exhalar lentamente en 8 segundos. Este ritmo crea una armonía interna, equilibrando las energías del cuerpo y la mente. Al practicarla, imagina la energía fluyendo libremente por tus chakras, desde la base de la columna hasta la coronilla. Otra práctica valiosa es la respiración del silencio interior. Aquí, el enfoque está en el espacio entre la inhalación y la exhalación. En ese intervalo sutil encontramos un portal hacia la meditación profunda y el autoconocimiento. Al prestar atención a este momento, nos conectamos con la esencia del principio hermético: el todo está en todo. Es como sumergirse en un océano de tranquilidad, donde las distracciones externas se disuelven. Dedica unos minutos de tu día a esta práctica, sintiendo cómo la mente se calma y los pensamientos se organizan naturalmente. Estas técnicas adquieren una nueva dimensión en el Manual del Alquimista. Allí encontrarás guías detalladas para integrar la respiración de la manifestación con visualizaciones que amplifican tu energía y traen resultados prácticos a tu vida. La respiración de la manifestación es una técnica que combina el control respiratorio con la visualización. Mientras inhalas, imagina que la energía vital llena todo tu ser. Al exhalar, visualiza tus deseos lanzándose al universo, en armonía con las leyes universales herméticas.
Esta práctica no se trata de desear cosas materiales sin propósito, sino de alinear tus deseos con el bien mayor. Por ejemplo, si buscas mayor autoconocimiento, visualízate alcanzando niveles profundos de comprensión sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Estas técnicas no exigen horas de dedicación ni conocimientos avanzados. Son prácticas simples que puedes incorporar en tu rutina diaria. Pueden realizarse por la mañana, al despertar, para preparar la mente para el día que comienza. O por la noche, antes de dormir, para liberar tensiones acumuladas. Lo importante es la constancia y la intención colocada en cada respiración. Recuerda que la respiración consciente es una forma de espiritualidad práctica, accesible para todos. Con el tiempo, notarás cambios sutiles pero significativos. La respiración del equilibrio puede traer más estabilidad emocional, la del silencio interior, mayor claridad mental, y la de la manifestación, una conexión más profunda con tus objetivos y el universo. No es necesario creer ciegamente en los resultados. Experiméntalo tú mismo y observa las transformaciones que ocurren. Integrar estas enseñanzas de Hermès Trismegisto en nuestra vida moderna es una manera de rescatar la sabiduría ancestral y aplicarla en nuestro día a día. Al darnos cuenta de que la respiración, algo tan básico, puede ser una herramienta para elevar la conciencia, abrimos las puertas a un mundo de posibilidades infinitas. La práctica de la respiración consciente va mucho más allá de un simple control del aire que entra y sale de los pulmones. Se convierte en un poderoso mecanismo de transformación interna, capaz de cambiar por completo la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cuando nos dedicamos a esta práctica, experimentamos una elevación de la conciencia, donde la mente alcanza un estado de profunda paz y el corazón se abre a nuevas perspectivas. Momentos de estrés y ansiedad comienzan a ser reemplazados por claridad, creatividad y una conexión espiritual más significativa. Al controlar la respiración, también aprendemos a gestionar nuestros estados emocionales. Los estudios demuestran que las técnicas de respiración consciente ayudan a liberar bloqueos emocionales, permitiendo que los sentimientos reprimidos salgan a la superficie de manera segura y puedan ser procesados con sabiduría. Imagina enfrentarte a un momento de intensa ansiedad. Al aplicar una respiración profunda y prolongada, sentirás un alivio inmediato y el regreso a la calma. Esta transformación es práctica y está alineada con las leyes herméticas que nos enseñan a armonizar el microcosmos interno con el macrocosmos externo. Además, la respiración consciente nos conecta directamente con nuestro poder de autoconocimiento. Al desacelerar y prestar atención a cada inspiración, comenzamos a escuchar esa voz interior que a menudo es silenciada por el ruido externo. Esta práctica es como abrir una ventana al alma, permitiéndonos entender mejor nuestras motivaciones, deseos e incluso los patrones limitantes que llevamos dentro. No es raro que, al profundizar en la respiración consciente, surjan espontáneamente ideas reveladoras sobre la vida, iluminando caminos antes invisibles. Los beneficios físicos también son notables. Una respiración bien dirigida mejora la oxigenación del cerebro, aumenta la energía vital y reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Es fascinante pensar cómo algo tan simple puede tener un impacto tan profundo en nuestra salud. Al integrar prácticas como la respiración rítmica o la meditación respiratoria en la rutina diaria, podemos experimentar una creciente sensación de vitalidad y bienestar. Esto nos lleva a comprender que la respiración consciente es un puente entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Otro aspecto importante es la influencia de la respiración consciente en nuestro crecimiento personal.
Al aplicar estas prácticas de manera regular, nos volvemos más resilientes frente a los desafíos de la vida. La filosofía hermética nos recuerda que el equilibrio interno se refleja en el mundo externo, y la respiración consciente es una de las formas más prácticas de alcanzar este estado de armonía. No es casualidad que grandes maestros espirituales y filósofos a lo largo de los siglos hayan destacado la importancia del control respiratorio para el desarrollo humano. Con el tiempo, la práctica de la respiración consciente se transforma en un estilo de vida. Más que un ejercicio puntual, se convierte en una herramienta esencial para navegar las aguas turbulentas del día a día con serenidad y propósito. La verdadera magia está en darnos cuenta de que, al transformar un acto tan básico en algo consciente, estamos moldeando nuestra realidad desde adentro hacia afuera. Al final, el universo que buscamos comprender comienza con el viaje hacia nuestro propio interior. Dentro de cada respiración consciente yace la semilla de algo grandioso, la conexión con lo divino que habita en nosotros. Hermes Trismegisto, al afirmar que lo que está adentro es como lo que está afuera, nos invita a ver la respiración como un reflejo del universo interno. En cada inspiración, recibimos la fuerza vital que nos conecta con el todo, en cada exhalación, liberamos aquello que ya no nos sirve. Este ciclo, tan simple y constante, contiene un secreto profundo, la clave para desbloquear la esencia divina dentro de nosotros. Pero, ¿cómo acceder a esta clave, querido buscador? Todo comienza con la percepción. Inspirar y exhalar con intención no es solo un acto mecánico, sino una invitación a explorar el universo que pulsa dentro de nosotros. En momentos de silencio, cierra los ojos y siente cómo el aire entra, llenando cada célula de tu cuerpo. Imagina que cada respiración es una luz que ilumina los rincones más ocultos de tu alma. En este espacio encontrarás respuestas que ninguna fuente externa puede ofrecerte, revelando la gran verdad del autoconocimiento. La filosofía hermética nos enseña que el universo es mental, y el dominio de la mente comienza con el dominio de la respiración. Cuando estamos en armonía con el ritmo respiratorio, somos capaces de transformar pensamientos caóticos en ideas claras y enfocadas. Esta práctica es especialmente útil en momentos de duda o confusión. Al respirar con calma y profundidad, creamos un espacio interno donde podemos escuchar la sabiduría que ya llevamos dentro. Hermes Trismegisto llamaba a esto la voz del todo, presente en cada uno de nosotros. La verdadera belleza de la respiración consciente reside en su simplicidad. No requiere equipos, lugares especiales ni largas horas de práctica. Está disponible en cualquier momento, ya sea mientras trabajas, caminas o simplemente descansas. Piénsalo, la respiración es el hilo conductor que nos acompaña desde el primer instante de vida hasta el último. Convertirla en una práctica intencional es una forma de honrar nuestra propia existencia, reconociendo el poder que reside en algo tan aparentemente sencillo. Al profundizar en esta práctica, comenzamos a notar algo aún más fascinante: la respiración no solo nos conecta con nosotros mismos, sino también con el universo. Cada molécula de aire que inhalamos ya ha recorrido ciclos infinitos, conectando generaciones, lugares y tiempos. Es como si cada respiración nos recordara que no estamos aislados, sino que somos parte de una red mayor, donde todo está interconectado. Cuando respiramos conscientemente, en realidad estamos dialogando con el propio universo. Y aquí está la gran revelación: la respiración consciente no es solo una técnica, es un acto de despertar. Hermes Trismegisto afirmó: quien se conoce a sí mismo, conoce el universo y a los dioses. Cada vez que respiramos con intención, nos acercamos a esta verdad universal.
¿Qué podemos descubrir al sumergirnos profundamente en nuestro universo interno? Esa es una pregunta que solo la práctica continua puede responder. Querido buscador, el conocimiento que acabas de absorber es poderoso, pero solo cobra vida cuando se pone en práctica. La verdadera transformación ocurre cuando decidimos actuar. Así que te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para transformar tu vida? Imagina el impacto de una simple práctica de respiración consciente o de comprender profundamente las leyes herméticas en tu día a día. ¿Y si empezaras ahora mismo a alinear tu mente y tus acciones con el universo? Tal vez sientas que algo te lo impide. Puede ser el miedo, la falta de tiempo o incluso la duda sobre tu propia capacidad. Pero aquí está la verdad. La abundancia no exige perfección, responde a tu intención y acción. Todo lo que necesitas es dar el primer paso. ¿Qué tal dedicar 5 minutos a respirar conscientemente o aplicar un principio hermético en una situación cotidiana? Verás cómo el universo responde a cada pequeño gesto de intención. Ahora, imagina el poder de transformar estas prácticas en un estilo de vida. ¿Cómo sería despertar cada día con la certeza de que estás en total sintonía con el flujo del universo? Te permitiría soñar en grande, planificar con confianza y vivir con propósito. Este es el camino hacia la verdadera prosperidad y la paz interior. No solo es posible, es inevitable para quienes eligen recorrer este camino. Y aquí va la invitación final, da el primer paso ahora mismo. En los comentarios, cuéntame cómo piensas aplicar este conocimiento en tu vida. Comparte tus ideas y dudas, y juntos podemos llegar aún más lejos. Y para quienes desean profundizar aún más, el manual del alquimista está a tu disposición. Es la guía perfecta para aplicar todas estas técnicas de manera práctica y transformar el conocimiento en resultados. El enlace para acceder al ebook estará fijado en los comentarios. Aprovecha esta oportunidad para comenzar tu viaje de transformación. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo y creciendo. La abundancia está a tu alcance. Ahora es tu turno de actuar.